Vamos a profundizar un poco más en los circuitos resonantes RLC serie. Vamos a ver lo que son las frecuencias de corte y el ancho de banda. Bien, si recordamos, en el circuito resonante serie vamos a tener un ángulo phi, un ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente que va a ser igual a cero. El circuito se va a comportar puramente resistivo. La reactancia reactiva inductiva y reactiva capacitiva se igualan. Entonces la única impedancia que va a presentar el circuito va a ser la debida a la resistencia. En esas condiciones vamos a tener la intensidad máxima que va a circular por el circuito. Y esa intensidad va a tener una forma como una campana, la que tenemos aquí. Para una frecuencia 0, el circuito va a presentar una impedancia infinita debido a la reactancia capacitiva, por lo tanto una intensidad 0. Para una frecuencia infinita, el circuito va a presentar una impedancia también infinita, en este caso debida a la reactancia inductiva. Y entre los dos extremos, pues la evolución que va a tener esa impedancia va a ser la inversa de esta que está presentando la intensidad. Es decir, sería una campana, una forma de campana invertida. Partiría de un valor infinito, iría bajando ese módulo de la impedancia, bajaría hasta un valor mínimo que sería el valor de la resistencia y a partir de ahí empezaría otra vez a subir en forma de campana hasta infinito. Si cogiéramos la forma que va a tener la admitancia del circuito, sería semejante al de la corriente, es decir, tendría una forma muy parecida a esta que tenemos aquí, con su escala correspondiente. Bien, de hecho, cuando trabajemos con circuitos en paralelo para determinar las frecuencias de corte y ancho de banda, en vez de utilizar la gráfica correspondiente a la evolución de la intensidad según la frecuencia, se va a utilizar la evolución que va a tener la impedancia según la frecuencia. Bien, bueno, tenemos por lo tanto que el circuito, un circuito resonante serie RLC, va a presentar una oposición mínima a la frecuencia de resonancia. Pero se suele considerar que no solamente ese circuito va a presentar una oposición relativamente baja a esa frecuencia, que está claro que esa es la mínima, pero también a otras frecuencias que están alrededor de esa frecuencia de resonancia. Es decir, por debajo de esas frecuencias, por debajo de esa frecuencia habrá unas frecuencias para las cuales el circuito se considera que presenta una oposición aceptable. Y por encima de la frecuencia de resonancia habrá unas señales que tienen unas frecuencias para las cuales también se considera que el circuito presenta una oposición aceptable. Es decir, que vamos a tener una serie de frecuencias para las cuales se considera que el circuito, la oposición que presenta es aceptable. Es decir, podemos que el circuito va a dejar o va a permitir pasar un determinado número de frecuencias alrededor de la frecuencia de resonancia. Bien, ¿y cuál es ese número o ese rango de frecuencias que se considera que el circuito permite pasar? Bueno, pues si consideramos, por ejemplo, un sistema en el cual hacemos la gráfica de la potencia de ese sistema en relación a la frecuencia, a las señales, a la frecuencia de las señales que procesa ese sistema. Bueno, tenemos que para frecuencias bajas la potencia va a ser baja también. Esa potencia sube hasta un máximo y a partir de ese máximo, que se va a producir a una frecuencia concreta que llamaremos frecuencia central, a partir de esa frecuencia
cuya potencia es máxima, empieza a bajar otra vez la potencia. Bien, este sistema no tiene por qué ser simplemente un circuito a base de componentes pasivos. Si el circuito está realizado a base de componentes pasivos, está claro que esta potencia máxima va a ser menor que la potencia que se está introduciendo al circuito, la potencia de entrada al circuito, dado que ese circuito, al ser pasivo, tendrá ciertas pérdidas. Por lo tanto, la potencia máxima, si lo consideramos en la salida, será menor que la potencia de entrada. Por lo tanto, hay que prestar atención a eso. No tiene por qué ser mayor que la que se está introduciendo. Simplemente se habla de la potencia máxima en ese circuito. Si es un amplificador en el cual estamos amplificando una señal de entrada, lógicamente esta potencia, si la consideramos de salida, pues será mayor que la potencia de entrada. Bien, pues se va a considerar que ese circuito puede procesar todas las señales cuya potencia esté por encima de la mitad de la máxima potencia. Es decir, si esta es la máxima potencia que puede desarrollar el circuito y esta es la mitad de esa potencia, todas estas señales que tengo por aquí con estas frecuencias se considera que están dentro del ancho de banda, están dentro de las frecuencias que ese circuito puede procesar, o si queremos dejar pasar, si se trata de un filtro. Todas las frecuencias que están fuera de esas dos frecuencias que va a determinar la potencia mitad, se considera que el circuito no las deja pasar o que no las procesa correctamente. Bueno, pues esas dos frecuencias, una de ellas se llama frecuencia de corte inferior. La otra de ellas se llama frecuencia de corte superior. Entonces, todas las frecuencias entre la frecuencia de corte superior y la frecuencia de corte inferior son las consideradas dentro del ancho de banda. Repito, señales que el circuito puede procesar o se admite que el circuito procesa correctamente o que el circuito deja pasar correctamente, etc. Bien, volviendo al circuito RLC serie resonante y basándonos en ese criterio de mitad de potencia para determinar el ancho de banda en este circuito resonante. La potencia que vamos a tener a la frecuencia de resonancia es la máxima. Vamos a tener una intensidad máxima a esa frecuencia, que va a ser esta que tenemos aquí, frecuencia de resonancia e intensidad de resonancia. Bien, la potencia que vamos a tener a las frecuencias de corte es la potencia máxima dividido de 2. Es decir, esta potencia dividido de 2, que va a corresponder a un valor óhmico dado por R multiplicado por la intensidad que va a circular a esas frecuencias de corte al cuadrado. Es decir, tenemos por lo tanto la potencia máxima y la potencia a las frecuencias de corte, es decir, la potencia máxima dividido de 2. Bueno, pues trabajando con estos criterios, ya sabemos que la relación entre la potencia máxima y las potencias a las frecuencias de corte es 2. Hacemos la relación entre potencia máxima y la potencia a las frecuencias de corte y de ahí puedo deducir que la intensidad que va a circular a las frecuencias de corte va a ser el 70,7% de la intensidad máxima. Es decir, 0,707 veces la intensidad máxima. Eso no solamente ocurre con la corriente, es el criterio de potencia mitad. Ocurre que en intensidad es el 70,7% de la intensidad máxima. Y ocurre también que en voltaje es el 70,7% del voltaje máximo. Si hubiéramos trabajado con voltaje, hubiéramos llegado también a la conclusión
del porcentaje del 70,7%. Es decir, no hay que olvidar entonces que cuando hablamos de frecuencias de potencia a mitad es lo mismo que hablar de frecuencias de intensidad 70,7% de la intensidad máxima o voltaje al 70,7% del voltaje máximo. Bien, tenemos también por otro lado que la intensidad a la frecuencia de resonancia es el voltaje aplicado al circuito dividido de la resistencia. La intensidad que vamos a tener a las frecuencias de corte es menor. Eso es debido a que el módulo de la impedancia a partir de la frecuencia de resonancia, tanto por debajo de ella como por encima de ella, el módulo de la impedancia ha subido. Vamos a determinar cuánto ha subido ese módulo de la impedancia justo a las frecuencias de corte. Tenemos que es la intensidad que vamos a tener ahí, es el voltaje que estamos aplicando al circuito dividido entre la impedancia a las frecuencias de corte. Bueno, pues trabajando con estas dos expresiones, veo que la relación que tengo entre I0, la intensidad a la frecuencia de resonancia, y la intensidad a la frecuencia de corte es esta que tengo aquí. Y ya sé que esta relación entre I0 e IC es raíz de 2. Por lo tanto, trabajando con estas dos expresiones, llego a la conclusión de que el módulo de la impedancia a las frecuencias de corte se ha incrementado en raíz de 2 respecto al que tenía a la frecuencia de resonancia. Eso es lógico. La intensidad a la frecuencia de corte se ha reducido justamente en raíz de 2 respecto a la de resonancia. Eso es porque la impedancia se ha incrementado justamente en raíz de 2 a esas frecuencias. Bien, pues partiendo de este criterio, de que el módulo de la impedancia a las frecuencias de corte, aquí lo tengo, este es el módulo de la impedancia y estoy trabajando justamente a las frecuencias de corte, se iguala a este módulo, a R por raíz de 2. Bueno, tengo que decir que esto que aparece aquí, una C con un guión, es para diferenciar esta C de lo que esté relacionado con el condensador. Entonces es para identificar correctamente que aquí me estoy refiriendo a frecuencias de corte, o en este caso, pulsación de corte. Bien, como vemos, esta igualdad lo que implica es que la XL, la reactancia inductiva, menos la reactancia capacitiva XC sea más o menos el valor de R. Aquí, como vemos, tenemos dos soluciones, o más R o menos R. Eso es lógico. Vamos a tener dos pulsaciones de corte. Una que va a estar por debajo de la pulsación de resonancia y otra que va a estar por encima de la pulsación de resonancia, o frecuencia que va a estar por debajo de la frecuencia de resonancia y otra que va a ser frecuencia que va a estar por encima de la frecuencia de resonancia. Por lo tanto, las dos soluciones posibles. Recordamos que estamos en resonancia, por lo tanto, la pulsación de resonancia es la inversa de la raíz cuadrada de LC. ¿Y cuándo vamos a utilizar la parte positiva de esta igualdad? Cuando esta igualdad la vamos a considerar igual a más R. Bien, si analizamos, tenemos una expresión aquí de XL menos XC. Para que esto sea positivo, XL, la reactancia inductiva, tiene que ser mayor que la reactancia capacitiva.
Entonces este valor me dará positivo. De ahí obtendré la frecuencia de corte superior o la omega h. ¿Por qué? Porque si este sumando que tengo aquí xl es mayor que xc, es porque estoy trabajando en la parte en la cual el circuito se está comportando de forma inductiva. Y yo ya sé que el circuito se comporta de forma inductiva por encima de la frecuencia de resonancia. Por lo tanto, de esa igualdad obtendré la pulsación de corte superior. Es decir, esto que tengo aquí expresado de forma matemática. Aquí vemos que omega L es mayor que omega 1 dividido omega C, es decir, que XL es mayor que la XC a las frecuencias de corte. Y aquí deduzco que la pulsación al cuadrado a las frecuencias de corte es mayor que 1 dividido de LC. Si desarrollo esto, tengo que la pulsación a la frecuencia de corte es mayor que 1 dividido raíz cuadrada de LC. Es decir, mayor que esto. Mayor que la pulsación de resonancia. Por lo tanto, efectivamente, de ahí podré deducir la frecuencia de corte superior a partir de la pulsación de corte superior. Bueno, tengo entonces la ecuación, utilizo el valor positivo de R y despejando de aquí la pulsación de corte superior, pues llego a esta conclusión. Cuando utilizo el valor negativo de la R, bueno, pues cuando la XC es mayor que la XL, este término me dará negativo. Y cuando es mayor la reactancia capacitiva, justamente a frecuencias inferiores a la frecuencia de resonancia. Es decir, de aquí para abajo. Recordemos, de 0 la frecuencia de resonancia, el circuito se comporta de forma capacitiva, adelanto de la intensidad respecto al voltaje. Por encima de la frecuencia de resonancia, el circuito se comporta de forma inductiva, adelanto del voltaje respecto de la corriente, y justo a la frecuencia de resonancia, el circuito se comporta de forma resistiva, no adelanta nadie a nadie. Es decir, el voltaje y la corriente están en fase. Bien, pues eso, dando forma matemática a esto, pues tendríamos la misma ecuación, pero con solución menos R, despejando la pulsación de corte inferior, llego a esta conclusión que tengo aquí. Recordemos la relación entre pulsación y la frecuencia. La pulsación es igual a 2pi por la frecuencia. Eso quiere decir que si quiero determinar la frecuencia de corte superior, divido este término entre 2pi. Lo mismo si quiero determinar la frecuencia de corte inferior. Divido este término entre 2pi. Bien, ya tengo esta frecuencia. ¿Cómo determino el ancho de banda? Es decir, ¿cómo determino todas aquellas frecuencias que conforman el ancho de banda del circuito? Aquellas señales para las cuales el circuito presenta una oposición aceptable, es decir, que se considera que el circuito deja pasar. Pues simplemente haciendo la resta entre este valor de la frecuencia de corte superior y este valor de la frecuencia de corte inferior. O si trabajamos con pulsaciones, pulsación de corte superior y pulsación de corte inferior. Y eso me da un valor del ancho de banda que tenemos aquí en hercios.